Yo hace mucho rato quería tener a nuestra entrevistada acá en nuestra Radio UNIAC, porque la admiro, porque soy fan, además la quiero, me cae bien. Está con nosotros la destacadísima actriz Catalina Saavedra. ¿Cómo estás, Cata? Bien, gracias. Aquí estoy un poco enferma. Nosotros estamos ahí como en modo bichismo, pero lo lograremos, lo lograremos. Disculpe el caracho, pero no he dormido bien, como dije en la ¿Viste? Bueno, la Cata es junto a un grupo de verdad, o sea, es como solo leer el elenco, ya uno dice, a esta hora imperdible. Además de Catalina Saavedra, está Pablo Mansi, está la Bacha Omega, que además... Omeña. Que además es la dramaturga. Sí. Gabriel Ursúa, Rodrigo Soto, Andrew Baxter, Rodrigo Pérez. O sea, para tu escándalo, la gente que está en esta obra, Yair Jury, sí. Dirigidas por Andreina Olivarí en este texto, que es el debut de María Gracia Omeña como dramaturga, creada a partir de Jóvenes Pistoleros, que es una obra de Juan Cristóbal Peña, un libro que se basa en el secuestro de Christian Edwards en 1991. Entonces es como historia real, basada por un libro, transformada en una obra. Exacto. Cata, ¿qué te pareció a ti cuando la primera vez que te acercaste a este material? Me pareció, me sorprendió, porque yo no sabía que la Bacha, la María Gracia, tenía este don. Entonces cuando me invita a una obra, yo dije, ya, pues, cuando me voy enterando de qué obra, el calibre de la obra, dije, wow, porque no es simple meterse en un tema así. Y me pareció muy interesante porque, bueno, a mí el Frente Patriótico siempre me pareció un misterio. Más que el Frente Patriótico, siempre he tenido como mucha curiosidad sobre la lucha armada. La lucha armada en relación a una rebelión frente a una dictadura, frente a crímenes, que la lucha armada no nace porque sí, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y lo encontré súper interesante y me remonté, empecé a remontar a esa época mía, de cuántos años tenía yo en el 91, en qué estaba, y como que vino un flashback vivencial de todo ese tiempo y lo que pensaba y lo que pienso. Me pareció súper interesante, además que con distancia, y eso me parece también interesante que haya escrito esta obra, digamos, ahora. A mucho tiempo. Yo la otra vez les contaba a los chiquillos que una vez leí una entrevista vi de la Isabel Allende, donde le preguntaban si ella iba a escribir, no me acuerdo si era sobre la pandemia o sobre el estallido, parece sobre el estallido. Y ella decía que ella necesitaba en sus cosas históricas que escribe tomar distancia en años para poder tener una mirada mucho más libre acerca de lo que pensaba del suceso que podía escribir. Y encontré a choro. Entonces esa distancia es interesante. Sí, y además que a mí me parece que, a ver, la obra se puede ver desde varios lugares. Una es, como uno podría decir, la anécdota, ¿no? Y lo que pasa, el personaje que hace la Cata es la dueña de casa. Que su pareja, ¿cierto?, que está interpretada por el Rodrigo Pérez, está vinculado con la gente del Frente. Sí. Nunca se nombra el Frente, hay que decir. Se habla de los rodriguistas en algún momento de la obra. Sí. Y la convence de arrendar esta pieza para... Ella no tiene muy claro para qué. Sí, sabe que son del Frente, pero no sabe hacer qué. En qué se va a meter. Claro. Y la cosa es que, claro, finalmente en esta casa de una villa, o sea, es como... Macul. Es en Villa Macul, además. Mía no sabía que era Villa Macul. Sí. Que además mis abuelos son de allá, yo me crié allá. Pues. Sí. Entonces, y bueno, lo que vemos son cómo llegan ellos, haciéndose pasar por argentinos. Además, tienen un vecino insoportable argentino, que además como que lo está siempre observando, que además tiene un primo Paco. El Andrew Baxter hace 2 papeles y además el Andrew es tan seco, por favor. Sí. Y cuando sale de Paco es qué miedo. Después yo le decía a Andrew, qué miedo tu Paco, te vas a... lo que vemos entonces es cómo van pasando los meses y, bueno, como ustedes saben, si conocen la historia, Edward se niega a pagar. Y ellos no pueden entender cómo el papá de esta persona que tiene un rapaz se niega a pagar, ¿no? Y ahí empieza a haber conflicto. Ahora, hay un montón... 5 meses. Son 5 meses. Bueno, pues la obra dura 1 hora 40, más o menos. 5 meses, no se asuste. Pero
Cata, una cosa que es muy interesante es que es este grupo completo de gente que pasa por distintos niveles emocionales, ¿no? Y es un montón de gente. Entonces cuéntanos cómo hicieron el trabajo ahí actoral para ir acompañándose juntos en estos ires y venires, porque la obra tiene humor, pero también tiene mucha tensión emocional. Hablemos de ese trabajo. Sí. Bueno, un elenco grande, como tú dices, y la Andreina Olivarí creo que fue muy lúcida en ordenar bueno, teníamos un texto muy largo al principio, con mucho material, y nos íbamos dando cuenta que habían cosas que sobraban, que había que apretar, y la Bacha en eso fue muy generosa en aceptar nuestras críticas, nuestras opiniones acerca del texto, y estuvimos harto rato ahí. Harto rato como pensando en la realidad, en el texto, en la fantasía que le ponía, en ordenar esta casa, en trabajar digamos, también con la diseñadora, con el diseño, con el espacio, que es lo que hacen básicamente todas las obras, ¿no? Una obra escrita se enfrenta a un elenco, el elenco al diseño, a la dirección, qué sé yo. Entonces había un gran desafío, creo uno de los mayores desafíos, independiente de que nosotros entendiéramos realmente la historia, liberarnos un poco de la realidad y quedarnos solamente con el cuento que estábamos decidiendo contar. Nuestro desafío también era, ponte tú, cómo marcar el paso del tiempo. Perdona. El resfrío nos tiene tomados a la Cata y a mí. ¿Tenemos agüita? Sí, tenemos agüita. Tengo. Cómo marcar el paso del tiempo sin necesariamente llegar al cartel 2 meses. Claro. Bueno, en algún momento los personajes de la obra van diciendo eso. De hecho, tu personaje que empieza ya a estar cada vez más agotado, supone que esto iban a ser 4 meses, supone que iban a ser 2 meses y después llevamos los 5 y ella empieza ya, además, ellos no pueden salir de la casa. Entonces yo me imagino... No, pues había uno nomás que podía salir de la casa, que era como el jefe. Claro. Y yo que salía a vender huevos, pues llega un punto en que nadie sale. Entonces, como dice ella, yo también estoy secuestrada. Claro. Y ellos también, o sea, imagínate, eso fue una realidad, en una casa pequeña, con este secuestrado, con vigilancia, con unas condiciones que... Oh, qué terrible, la invitada. No, la invitada está resfriada, ¿qué vamos a hacer? Nosotros también, y le agradecemos tanto que haya venido a pesar del resfrío. Perdón. Bueno, pero eso fue finalmente y fue un agrado, harto trabajo, harto entendimiento, y la mayoría nos conocíamos. Entonces también ahí hay una cosa como de creer en el otro, de escuchar, de estar atento, todo lo que significa trabajar en una obra, pero esta creo que era una obra más compleja. Sí, a mí me parece que es una obra compleja porque, como yo decía, uno se puede quedar con esa anécdota que es la que cuenta, ¿no? Que además es el hecho real, si uno recuerda la historia, sabe más o menos, cuando se da cuenta cuál es el hecho, ¿cierto? Sí. A quien tienen raptado, ¿no? Sí. Que ahí nunca lo vemos, en todo caso, pero que ellos van contando. Y uno dice, esto es muy difícil, pero yo creo que para mí lo más conmovedor de la obra, y ahí probablemente comparto contigo, Cata, ese interés por los grupos armados que se crearon para resistir a la dictadura, tiene que ver con esas convicciones y con la crisis de las convicciones. Hay unos textos muy duros al interior de la obra en que se reflexiona sobre esto, o sea, como y por ejemplo tú también, tu personaje les dice... Sí, pues yo soy el contrapunto básicamente. Claro, así como, ¿para qué Chile cree que ustedes están luchando? Claro. Y hablemos también un poco de eso, ¿no? De esos contrapuntos que aparecen entre los que siguen convencidos de que no estamos en democracia a pesar de que estemos en el 91, porque ahí está Pinochet, bla. Y por otro lado, tu personaje que representa que es de ya basta, ¿no? Sí, bueno, esta etapa del Frente Patriótico es la final, digamos. Y de hecho la operación que se cuenta en la obra también era para financiar, digamos. No para matar a nadie, no era el objetivo. Ahora, claro, es un hecho, cualquier hecho de violencia para alguien que no esté, digamos, de acuerdo con esa forma de llegar a algo, es fuerte. Sí. Y más que tiene una intervención en su vida cotidiana. Yo creo que eso es lo más fuerte del personaje que tú interpretas y el personaje que interpreta el Andrew, que es tu hijo en la obra, que es un hijo
que está en la enseñanza media y que está ahí bien pegado a sus audífonos, estamos en el 91, así que tiene su Walkman, y que claro, trata de abstraerse de todo esto, pero él de todas maneras también está viendo que su casa está invadida. Sí, pero ¿cuál era tu pregunta? La pregunta es los contrapesos de estos discursos, ¿no? Del discurso que tiene tu personaje, tipo, ya estamos en democracia, demos vuelta a la hoja, sí, sigamos hacia adelante. Sí, no, claro, yo pienso que el personaje de Eugenia es súper interesante porque representa con tranquilidad toma agüita, una opinión de mucha gente. Sí. O sea, yo creo que la mayoría de la gente está en contra de este sistema de lucha, creo yo, la gran mayoría. Ahora, entendiendo también como, yo creo que ella, entre el miedo, entre la duda, entre el creer que realmente estamos en un Chile distinto, en que las cosas sí realmente se habían cambiado, pienso que ella también estaba totalmente equivocada, o sea, poniéndose en el caso de ellos. Y además leyendo la historia desde hoy también. O sea, es como claro, podemos decir... decir... el 91, nada que se había, digamos, vuelto a la democracia total, ¿cierto? O sea, ¿de qué estábamos hablando? Pero sí en un colectivo, en decir ya chao con Pinochet, pero Pinochet seguía ahí. Sí. O sea, estaba todo muy, muy reciente, entonces también por un lado, yo como Catalina Saavedra entendía un poco... la insistente resistencia del Frente Patriótico, no desde matar, desde alguien. Yo jamás, siempre, bueno, hemos hablado mucho de esto con los amigos, entonces yo decía, si yo hubiese sido más valiente en época de dictadura, tal vez me hubiese unido a la lucha armada, pero no soy valiente y no soy tampoco... No podría matar ni una mosca. Ahora yo creo que el teatro ha hecho cosas súper interesantes. Sí. Estoy pensando en escuela también, ¿cierto? Sí, claro. En Mateluna, sí, y ahora en Cautivo, el lado A, en mostrar la fragilidad de estos cuerpos que se pusieron a disposición de la lucha armada, ¿no? Sí, y que no era tan... Yo creo que se instaló un relato mediático, especialmente de criminales, delincuentes, etcétera, ¿no? Sí, como si al interior del mismo terrorista, vamos, digamos que me recuerda mucho el discurso de ahora, que es todos los comunistas. Y claro, lo que vemos en la obra es esa crisis, ¿no? De decir, ellos mismos preguntándose, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Tiene sentido? Estoy agotado también. En algún momento el personaje de Gabriel Ursúa es como, me quiero ir a mi casa. Sí. Entonces a mí me parece que es muy interesante desde el Chile de hoy ver también esa fragilidad y esa diversidad de discursos y que estas cosas que parecen tan unilaterales y tan convencidas también tenían sus fisuras. Sí, por supuesto, eso es lo lindo, creo yo, que tiene la obra, y seguramente, no sé cuál será la opinión. Bueno, Mateluna nos fue a ver, aprovecho para mandarle un saludo, y claro, yo creo que cuando se pasa por estar en la cárcel, por cumplir penas, por ser injustamente encarcelado también, se ve la vida de otra manera. Sin duda. Después. Sí, y yo creo que nos faltan los grises de esa época, yo creo. Creo que especialmente estamos transitando un momento que es muy blanco y negro. Y me parece que es muy valioso que el arte se haga cargo de decirse, es que nunca está en blanco y negro. Sí, bueno, creo que somos un país experto en mirar la vida polarizada en términos políticos, y eso es súper triste. Ponte tú, no sé, pienso en Pepe Mujica, que estuvo, ¿cuánto? 12 años preso, que era, ¿te acuerdas que era del Tupac Amaru? Así se llamaba, ¿no? Creo que sí. Tupamaru. Ahí está. Y en lo que se convirtió después Pepe Mujica, en un dialogante también. Entonces, a mí me gustaría mucho saber, o me encantaría que el público opinara o se enterara de esta historia, y que, como dices tú, se diera cuenta de que las cosas no son siempre tan ni muy. Ahora, a mí una de las cosas que me parece fascinante del arte, ¿no? Porque pienso, parte de mi mirada
ciudadana tiene que ver con los libros que he leído, con las películas que he visto, Sí, con las claro, obras de teatro. con un abanico de posibilidades Y de emociones al respecto, ¿no? Al pensamiento. Sí. Porque claro, también la historia ha sido contada muy desde un lado. Sí. Y de nuevo, como es relativamente cercana, tenemos hay muchas cosas de las que no hemos dicho, de las que no se ha hablado, de las que no se ha hecho cargo, y preguntarte, Cata, respecto a lo que tú crees que puede ser el aporte, no sé si el rol, me hace un poco de ruido eso, pero sí el aporte de las artes y del teatro en particular para invitarnos a pensar en estas cosas. Ah, bueno, sí, pues, esa es mi gran desilusión en términos como eterna, desde que yo estoy metida en esto, darme cuenta de que creo que ningún gobierno hasta ahora, según mi experiencia, o de a poquito ¿me entiendes? Ha sido capaz de dejar en claro que la cultura, el arte y el patrimonio es, se lo he dicho 1.000.000 de veces, es el alimento para el espíritu de un ser humano. O sea, es la sensibilidad, es mirar las cosas con perspectiva, es poder mirar, digamos, la vida con diversidad o con un punto de vista analítico. Uh-huh. Por ejemplo, cuando uno va a ver una pintura o cuando vaya a ver una película o una obra de teatro, si tú le preguntas a la gente, si hiciera un catastro o una entrevista, no sé, todos tendrían opiniones distintas acerca de lo que se vio o lo que vieron, lo mismo que vieron. Entonces esa subjetividad a mí me parece que es necesaria, y como que yo siento que es un elemento vital que nadie se lo toma muy en serio. O sea, pienso yo, siempre lo cuento también, yo tengo un hermano que vive en Francia y tiene hijos, y pues la educación de los niños, en términos como, haciendo un paralelo acá, o sea, es tremenda. Primero tiene educación gratuita de una tremenda calidad, una educación artística, o sea, tienen una sensibilidad para apreciar una escultura, un libro, un museo. Son motivados, los motivan, ¿me entiendes? Uh-huh. Desde muy chicos. Entonces, y no solamente en relación al arte, el patrimonio y a la cultura, sino que también a la naturaleza, al respeto al medio ambiente. Esto también lo he contado siempre, pero me encanta contarlo, que hay un mexicano que es como activista en relación como a defender los propios productos que produce México y no comprar todo el extranjero. Él cree que los países pueden vivir de sus propias cosechas, ¿cachai? Y él decía, pues un niño que planta un árbol, es muy difícil que de adulto tome un arma, quiera tomar un arma. Entonces, también yo pienso que un niño que se le enseña a apreciar el arte, la cultura, la sensibilidad, es muy difícil que sea una persona rígida o violenta, o claro, no sé que hayan cosas más psicológicas ahí, pero yo creo mucho en eso y creo que ningún gobierno le ha dado la importancia que merece. Sí, nosotros acá, de hecho, por eso creamos también esta radio desde UNEAD, creemos que el arte puede ser el lugar de diálogo experiencial, porque por ejemplo todos los que estábamos, las 200 personas que estábamos el domingo en la función de Cautivo Lado A, que a mí me tocó asistir, todos salimos conmovidos por la experiencia y quizás con diferentes puntos de vista, pero a partir de esa experiencia común podemos dialogar. Sí, y podemos decir, mira, a mí me pasó esto, yo pienso esto, no sé qué. Exacto. Y de verdad, por lo menos acá en Radio Unidad estamos súper convencidos que ese es un lugar de diálogo y encuentro que es fundamental. Sí, qué bueno. No, además que el teatro, yo la otra vez puse una cosa en Instagram. El teatro como de las últimas instancias que están quedando, así como para estar en silencio, sin teléfono, conectado con un presente, gente que te está contando una historia, que tú estás ahí, que el público es parte fundamental, digamos, de la recepción de esta historia, y después continúa en la casa o en un bar o en un restaurante, si es que la obra te lleva a algo, y claro, si no, también. Sí, pero te llevaste la experiencia contigo, y eso va a ser siempre muy valioso. Única, además, una experiencia única e irrepetible, porque por mucho que hagamos varias funciones, cada función es particular y tiene su momento de intimidad artística con ese público que asistió ese día. Absolutamente, y de hecho a mí son las cosas que me fascina el teatro, que ustedes pueden hacer la obra y repetirla y volver a encontrarse con la obra y darles una vuelta, y siempre va a tener cosas nuevas que decir. Sí, bueno, decirles que
esta obra tiene todavía este fin de semana y el próximo, le quedan 8 funciones. Sí. Está de jueves a sábado a las 19:30 horas y el domingo, que es mi día favorito para ir al teatro. El domingo a las 18:30 horas en el GAM. 19:30, jueves a sábado, domingo 18:30 hasta el 31 de agosto, así que hay funciones este jueves, viernes, sábado, domingo y el próximo jueves, viernes, sábado y domingo en la sala A2 del edificio A, piso 1 de El GAM, y de verdad el nivel de talento que hay en esta obra, yo estaba así como no puedo creer que esté toda esta gente junta en una sola obra, gente que yo admiro muchísimo. Sí. Pablo Mansi, Bacha Omeña, Gabriel Ursúa, Rodrigo Soto, Andrew Baxter, Rodrigo Pérez, Jair Juri, bajo la dirección de Adriana Olivarí y con esta dramaturgia Y la música de Tilo González. del Tilo, que es profe de acá. Ah, ¿sí? Además, sí, puro talento. Sí, era su primera experiencia de composición para algo específico de teatro. Mira, película. no sabía eso, Sí, qué notable. ahí están sus baterías finales. Hermoso. Bueno, vayan a ver entonces, yo de verdad se las recomiendo mucho, a mí me gustó harto Cautivo Lado A, porque a mí me gustan las obras complicadas. Me gusta que nos dejen, dicen, de verdad, esto es más complicado de lo que pensaba. Sí. Esta gente la tiene clara, pero no tanto, Sí. o se hace pregunta. Sí. Es un tiempo que hay que abrazar la incerteza. Sí, Las verdad. certezas son peligrosas. Sí, es verdad. Así que nada, yo quiero agradecer la invitación y quiero también felicitar públicamente a la María Gracia, a la Bacha, por este tremendo texto y esta tremenda idea que se mandó. Y bueno, la Andreina, admiración total también, ya a todos mis compañeros. Sí, vayan a ver entonces Cautivo Lado A al GAM. Nosotros despedimos y agradecemos tanto a la Cata que vino a pesar de su resfrío. Sí, Gracias, perdón, Cata. las toses, qué tóxica. Y nosotros vamos a hablar de literatura al regreso de esta pausa musical.